24, don Andrés Triviño, buenos días. ¿Qué tal, Juan Camilo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de otra noticia. En materia internacional, este informe se presenta en Viena, pero que termina afectando a Colombia. Son muy preocupantes las conclusiones, lo que dice cada página de este informe, porque Colombia es protagonista. Sí, Juan Camilo, pues yo creo que no es sorpresa para nadie que Colombia sea protagonista en este informe, y es que hoy a nuestra madrugada, ya en la mañana allí en Viena, en Austria, la Organización de las Naciones Unidas publicó este completo informe, como usted lo decía, donde Colombia es protagonista, y es que allí revelaron que nuestro país produce la tercera parte de toda la cocaína que se consume en el mundo, Juan Camilo. Un informe bastante completo donde también de alguna manera se critica las políticas antidrogas de nuestro país, porque dicen que gracias a la falta de estas es que los cultivos han aumentado, la producción y también la exportación. Es un informe bastante preocupante ya porque dicen que no se ha podido controlar ni erradicar las hojas de coca ni la producción en los laboratorios. También hablan precisamente sobre esto, sobre los laboratorios, y es que dicen que están las condiciones propicias para que estos lugares donde se hace la pasta de coca puedan mejorar y cada vez puedan tener más producción, Juan Camilo. Claro, Andrés, parémosla ahí, pollito, la anterior. Vamos a desglosar este informe en las cosas más preocupantes. Este es un párrafo pues que preocupa bastante, porque este párrafo lo que explica es la gráfica que les vamos a mostrar, pero vamos a detenernos en este párrafo. Hay 3 países que siempre se han caracterizado por liderar o ser los mayores productores de cultivos de coca en el mundo. Que son, Juan Camilo, Colombia, sí, Perú y Bolivia. Exactamente. En ese orden. ¿Qué diferencia Colombia de Perú y Bolivia en este informe en particular? En este informe lo que dicen es que cada vez se produce más cocaína en Colombia y que se puede exportar, y esto se alimenta con países como Ecuador y como México, ya que recordemos que Ecuador, país del cual vamos a estar hablando ahorita en unos minuticos, allí el tema del narcotráfico está desbordado. Entonces, por la frontera que compartimos con Nariño, allí con nuestro país vecino, están todas las condiciones propicias para que se pueda tanto cultivar la hoja de coca como una ruta muy importante del narcotráfico que llega al Ecuador y que después por el Océano Pacífico es distribuida hacia México y hacia Estados Unidos. Exactamente. Dice la actualización de los datos de rendimiento, el cultivo ilícito de coca en Colombia arrojaron una estimación de la producción para el país aproximadamente, escuchen bien, un 50% superior a la estimada del año anterior. Es decir, a diferencia de Perú y Bolivia, que bajaron sus índices de cultivos ilícitos, Colombia, de los 3 países, es el único que aumenta de forma exponencial. Vamos a la siguiente gráfica, que es el sustento de este párrafo. La siguiente gráfica nos muestra lo siguiente, y es que Colombia en este momento tiene, según acorte de 2023, don Andrés, 253.000 hectáreas de coca. En 2022 fueron 230.000. Correcto, Juan Camilo. Aquí también hay que hacer una precisión importante, y es que, claro, Colombia, Perú y Bolivia son los países que más producen coca, pero hay un factor diferencial de estos 2 países que usted me preguntaba ahorita, y es que en Perú y en Bolivia la coca también es un tema tradicional. No solamente se utiliza como una droga recreativa, como un estupefaciente, sino es un tema que utilizan los indígenas. Recordemos que son países con alta población de comunidad indígena y que ellos utilizan en sus ritos, y por eso es que también ellos tienen una producción alta, pero es diferente a la nuestra, que sí se usa con fines económicos. Exactamente, tenemos la de las rutas, Rafa, el mapa de las rutas, porque también este es, parémosla ahí, pollito. Bueno, este mapa que estamos viendo en pantalla, ustedes lo ven en la parte izquierda, ese mapa, muestra, cuando uno lo amplía un poco más, muestra que Colombia empieza a convertirse, y todas las direcciones, por decirlo así, esto es una conclusión que se puede sacar a simple vista del mapa,
todas las direcciones de las rutas de coca apuntan hacia Colombia. Ahí lo podemos ver exactamente. Claro, Juan Camilo, es que nuestro país reúne todas las condiciones. Primero, la ubicación geográfica es perfecta porque tenemos la producción en el sur del país, tenemos las rutas de distribución por el Atlántico, por el Pacífico, pero también tenemos las fronteras con países como Perú, como Ecuador, como Brasil y como Venezuela. Y a esto se le suma lo que dice la ONU, que no hay en este momento unas políticas antidrogas claras, ya que el gobierno, recordemos, ha dejado un poco de lejos estas políticas. Juan Camilo. Exactamente, vamos entonces a hablar. Esto tiene que ver mucho también con la implementación de los acuerdos de paz. Algo evidentemente está fallando, como ya lo han advertido distintos actores, que inclusive en la entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas y María Camila, lo decía el expresidente Juan Manuel Santos advirtiendo sobre esta implementación, inclusive lanzando muy duros dardos a su exministro, el exministro Juan Fernando Cristo. Andrés. Sí, Juan Camilo, para complementar un poco esto, bueno, es un informe completo en el que no solamente se menciona Colombia, sino es un informe mundial, se llama el Informe Mundial de las Drogas del 2025, que como se los decíamos fue publicado en Viena hace unas pocas horas, y allí además de hablar de la cocaína también se habla de otras drogas, como por ejemplo el cannabis, que se sitúa como la droga más usada en todo el mundo. Y un dato aquí muy interesante, y es que el consumo de drogas aumentó en el 2023, ya que se estima que en este año alrededor de 6% de la población mundial consumió algún tipo de droga. Esto lo sustenta la ONU analizando datos entre el 2023 y el 2024 y hasta hoy fue publicado este informe que no solamente toca a Colombia, sino a otros países como México, Asia y África, porque también se estima que cada día aumenta más la cantidad de personas que son dependientes de las drogas, y aquí lo que ellos dicen es que les preocupa que tan solamente una de esas 5 personas que sufren de problemas de drogas son tratadas, y en continentes como el asiático y el africano es donde menos se tratan estos problemas. Hay un capítulo también muy interesante en el informe, Andrés, es el capítulo de fentanilo, ¿no? Sí, señor, el fentanilo, los opiáceos sintéticos. Exactamente, ha merecido todo un capítulo también, un estudio, este nuevo fenómeno de esta nueva droga que ha aparecido en los últimos años y que se ha acentuado en países como Estados Unidos y en Canadá. Juan Camilo, 47.000 muertes tan solo en el 2023 gracias al fentanilo. Es un dato muy preocupante. Es un problema que tiene hoy confrontados a México y a Estados Unidos, ya que en México se produce la gran cantidad de la materia prima para producir esta droga que llega a Estados Unidos y allí es donde la sintetizan. Para desmenuzar este informe a nivel mundial, lo que habla no solamente de Colombia, creo que necesitaríamos un programa completo porque el informe es muy completo. Habla de muchas cosas, inclusive de financiamiento de cultivos ilícitos. Hay un dato también que preocupa bastante, compara los ingresos, los flujos de cultivos ilícitos internos en Colombia, que son de, escuchen la cifra, 2.6 billones de pesos, lo que dice representan alrededor del 0.4 al 2.8% del Producto Interno Bruto del país. Imagínese eso. Y los flujos externos, 227 millones de pesos. Sí, también hacen una mención especial al Captagon, que esto es una droga que es muy popular en este momento en Medio Oriente, principalmente en Afganistán. Y es que, ojo a este dato, es 500 veces más potente que la heroína, es decir, que es sumamente adictiva. Y esto proviene de una planta que la sintetizan y que, bueno, en este momento está causando también mucho daño allí en Afganistán, que es un país que está azotado por años y años de guerra y que además ahora se le suma este tema del Captagon. Exactamente. Bueno, vamos a hablar entonces, hay otro párrafo que también me llamó mucho la atención, estudiaron organizaciones mafiosas, por supuesto en nuestro país, en México, en Italia, y también manifiesta este informe que los esfuerzos dirigidos contra el liderazgo de las disidencias de las FARC, por ejemplo, se asociaron con la disminución, sí, del número de integrantes, pero nunca con la gravedad de sus ataques. Es decir, la gravedad de sus ataques persistieron en el país. Es otra gran conclusión que saca la Organización de Naciones Unidas, que estudió gran parte de las organizaciones criminales en nuestro país.
por supuesto también lo hizo, por ejemplo, en México con el cartel de Sinaloa, que tienen el mismo problema en México, que lo que hacen es apuntarle a los líderes, pero la ONU lo que dice en este informe es siempre estos grupos armados tienen un gran ideal, una gran propuesta, y es que las personas pues van pasando, pero que buscan es mantener su longevidad, su permanencia de la organización criminal. Pues Andrés, un informe muy preocupante, por supuesto, y vamos a tener en minutos al Gobierno Nacional hablando de este informe, a la doctora Gloria Miranda. Andrés, gracias. La reacción, con gusto, como siempre, Juan Camilo. No. Sí, no, para terminar, un datico, y es que lo que dice la ONU es que el narcotráfico es la actividad más lucrativa para las redes criminales. Y pues como usted lo decía, que trae ingresos de decenas y decenas de millones de dólares al año. Y aquí hacen también una mención especial a Ecuador, un país que está muy afectado precisamente por el aumento del narcotráfico y que está muy relacionado con nuestro país, porque como se los comentábamos, mucha de esa coca se extrae de aquí de nuestro país y posteriormente se lleva allí a Ecuador para que finalmente sea distribuida al resto del mundo. 9:35, nosotros continuamos con más información. Precisamente para hablar de este tema voy a saludar a la doctora Gloria Miranda, directora de sustitución de cultivos de uso ilícito en nuestro país. Doctora Miranda, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Bueno, doctora Miranda, ¿ustedes, el gobierno nacional, están preocupados con este informe que sacó la ONU? Digamos que lo primero que yo tendría que decir sobre este informe es que las cifras que se expresan sobre Colombia no son nuevas. Es decir, la cifra de las 253.000 hectáreas es una cifra que ya era conocida públicamente desde el año pasado, teniendo en cuenta que estas son cifras de 2023 que se lanzaron en 2024 en el informe CIMSI. Es decir, esta no es la cifra actual de cultivos de uso ilícito en Colombia. Lo que sí preocupa, pero no solo a Colombia, es, digamos, que el problema o los problemas asociados a la producción y al consumo de drogas ya dejaron de estar centralizados en Colombia y pasan a ser cada vez más un problema de preocupación transnacional. Acá no podemos olvidar pues el principio de responsabilidad común y compartida. El aumento de cultivos de uso ilícito en los últimos años en Colombia no ocurre en el vacío, sino que responde a unas dinámicas propias del mercado. Si aumenta el consumo, pues va a haber, digamos, grupos al margen de la ley dispuestos a dar la producción que está solicitando ese mercado. Entonces, la conclusión es, nos preocupa, pero no debería preocupar únicamente a Colombia, sino debería ser una preocupación transnacional. Doctora Miranda, hoy el panorama, ¿cuál es de cultivos ilícitos? Si estas cifras son de 2023 a 2024, ¿de cuántas son las hectáreas entonces? La cifra oficial que se ha manejado siempre en el país es la cifra CIMSI. Esta cifra que es de Naciones Unidas sale con un año de retraso, entonces la cifra de 2024 la tendremos, diría yo, hacia finales de octubre de este año. Lo que sí tenemos evidencia hoy, no por CIMSI, sino por cifras operativas que corresponden a la Policía Nacional, es un descenso de los cultivos de uso ilícito entre 2024 y 2025 en las zonas donde estamos implementando el programa de sustitución de cultivos. Pero expertos como Daniel Mejía, por supuesto, proyectaron, por ejemplo, que a finales de 2024 esta cifra iba a llegar a 300.000 hectáreas. ¿Ustedes tienen los mismos números? No, es decir, la cifra, como les digo, oficial, que es la de Naciones Unidas, no ha salido, pero por cifras operativas que son de la Policía Nacional, esa cifra no es real. Colombia no va a llegar en 2024 a las 300.000 hectáreas. De hecho, lo que hemos visto desde que estamos en el gobierno del presidente Petro es que el aumento dejó de ser exponencial y es cada vez menor. ¿A qué me refiero? Entre 2000 21 y 2022, que fue el último año, digamos, del gobierno pasado, el aumento fue, eh, pues, digamos, de unos 30 puntos porcentuales en la cifra de hectáreas, mientras que en este gobierno lo que hemos visto es que la cifra
si bien ha tenido un aumento, este aumento ya no es del 20%, sino que es del 3, del 5, del 7%, es decir, cada vez el aumento es menor y vuelvo, insisto, la cifra está reduciéndose en los municipios donde estamos implementando el programa de cultivos de uso ilícito. Eduardo. Doctora Miranda, gracias por atender esta entrevista. Lo que usted nos está diciendo, y discúlpeme que se lo diga, es que no coincide en nada con lo que está diciendo Naciones Unidas esta madrugada. Nos ubica como el país que está produciendo la tercera parte de la cocaína en el mundo. Nos ubica como los principales productores en este momento de cocaína. Preocupación en lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos, un aumento entre 2023 y 2024 del 53% en los cultivos y en la producción de cocaína. Es decir, es una situación absolutamente preocupante y que pues contradice un poco esto que usted nos está diciendo, que se redujo la manera como se están creciendo los cultivos y la producción en nuestro país. No, lo que yo creo es que de pronto hay una confusión en cómo se está interpretando el tiempo de las cifras. Es decir, la cifra que está dando Naciones Unidas esta madrugada es una cifra que se lanzó el año pasado, es decir, el 2024, pero que la cifra corresponde a 2023. Recuerden que el informe CINSI, que es el informe que se saca anualmente sobre cultivos de uso ilícito, tiene un año de vencimiento. Es decir, este año, por ejemplo, vamos a tener la cifra de 2024. Entonces, el año pasado tuvimos fue la cifra de 2023, que es la que se cita en el informe que sale esta madrugada. Es decir, esa cifra no es nueva. Tampoco podemos negar que Colombia hoy es el mayor productor de hoja de coca. Sí, eso es cierto, pero lo que yo quiero llamar la atención es que lo novedoso de este informe es que la producción de cocaína ya dejó de estar centralizada en Colombia. Ahora estamos teniendo producción de cocaína incluso en Europa. Entonces, el tema del problema mundial de las drogas, como se le ha llamado siempre, ya dejó de ser un problema cuyos ojos solo están en Colombia como el país que tiene la responsabilidad. No, esto ya es una responsabilidad transnacional que está Pero, trascendiendo las fronteras de nuestro país. doctora Miranda, sí y no, porque al mismo tiempo los ojos sí siguen estando en nuestro país, porque este informe dice el que más crece de manera exponencial, si usted me dice las cifras de 2023, pero el que más crece de manera exponencial es Colombia en cultivos ilícitos de droga. Es decir, Colombia sí sigue siendo el mayor productor de cocaína. Lo que yo quiero decir es que el foco principal, si bien es Colombia, también son otros países hoy en día. Hoy vemos producción de cocaína en países europeos, lo cual no pasaba antes. Es decir, Colombia dejó de ser exclusivamente junto con Perú y Bolivia el único o los únicos tres países de la zona andina. Digamos, la zona andina dejó de ser la única productora de cocaína y ya estamos viendo esa producción en otros países que antes no lo veíamos, lo cual no es negar que Colombia sí tiene, digamos, una afectación en mayor proporción. Mire, y algo, lo que usted nos ha dicho que es cierto, y es que siempre estas mediciones de Naciones Unidas han tenido un rezago bien importante, un rezago de años. Pero viendo lo que está pasando en el Cauca, viendo lo que está pasando con esa influencia que están teniendo los grupos dedicados al narcotráfico, es difícil creer que estemos derrotando al narcotráfico y que verdaderamente Colombia en la próxima medición, el año entrante o cuando salga, veamos que se esté reduciendo el problema, porque lo que uno ve en tiempo real, doctora Miranda, y esto se lo decimos con el mayor respeto, es que el narcotráfico en este momento en Colombia está fuera de control. ¿Yo qué les voy a decir? Pensar que un programa de sustitución va a acabar el narcotráfico sería una utopía. El narcotráfico va a seguir existiendo mientras las drogas sean ilegales. Pero pues es Vamos, la ese es gran un meta, ¿no? debate. Doctora Miranda. Sí, nuestra meta es reducir, por supuesto, la afectación que tiene el narcotráfico en Colombia. Que usted la ve Pero como si este imposible. gobierno no, yo no la veo imposible. Yo Y veo si me que sí dice que es una podemos utopía, reducir doctora Miranda, enormemente el impacto, pero acabar el narcotráfico, o sea, acabarlo de cero. Decir, no va a haber nunca más un consumidor de cocaína en el mundo, eso es lo que yo digo que un programa de sustitución no podría hacer. Evidentemente, un programa de sustitución como el que estamos haciendo va a reducir las hectáreas de coca,
va a mejorar la situación de pobreza y de dependencia hacia los mercados ilícitos de las poblaciones más vulnerables y más pobres de nuestro país, pero o sea, el mensaje, y lo resumiría en esta frase, es: Mm. un programa de sustitución no va a acabar el consumo mundial. O sea, mientras haya consumo mundial, va a haber demanda, y mientras haya demanda, va a haber oferta en algún país. Puede ser que en Colombia en algún momento esta cifra de cultivos de uso ilícito llegue a un mínimo, pero siempre va a haber producción en alguna parte del mundo mientras haya demanda. Entonces, lo que yo quiero decir es que la responsabilidad del narcotráfico no puede recaer únicamente sobre nosotros como país productor, sino también bajo el principio de responsabilidad común y compartida que invoca los mismos de Naciones Unidas, debe estar también en los países consumidores y en los países de tránsito. Sí, doctora Miranda, ¿qué es el CIMA? El CIMA es el Sistema Integral de Medición de Cultivos de Uso Ilícito de la Policía Nacional, pero esa es una cifra, digamos, operativa, pero no es la cifra oficial del país. Porque el CIMA está marcando 6.3% de aumento de cultivos en 2024, 262.428 hectáreas. Es decir, Tal hay cual aumento. Sí, lo que yo les dije hace un momento, el aumento puede seguir existiendo a nivel general, pero no es un aumento en las mismas proporciones porcentuales que lo vimos, por ejemplo, entre 2022 y 2023. Es un aumento mucho menor, es un Sí. aumento alrededor del 5%. Pero, y quiero insistir en esto, en los lugares donde se está implementando el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es focalizado, o sea, de pronto no lo veamos en la cifra global, pero sí, si nos detenemos en los municipios puntuales, hay una reducción de hectáreas. Doctora Miranda, usted tiene dos caminos para combatir este tema de los cultivos ilícitos. E históricamente, y quizá en los últimos 20, 30 años lo hemos visto, hubo dos fórmulas. Una que fue más de perseguir, de utilizar químicos para combatir los cultivos, eh, y otra que es un poco ponerse del lado de los campesinos, que es la que usted está liderando, y tratar de ayudarlos para que cambien su cultivo, que evidentemente, pues, si usted lo ve, pues es una acción absolutamente loable. Sin embargo, lo que vemos es que en años pasados esa cifra de cultivos ilícitos alcanzó a llegar a 47.000 y esto empieza a subir exponencialmente, llega el proceso de paz y esto sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Lo que ha pasado históricamente no les dice algo frente a la estrategia que verdaderamente el gobierno debería implementar para tratar de combatir esta situación. Usted tiene razón en una cosa, y es que ha habido como dos momentos. Uno en el que se privilegió lo que nosotros en la política de drogas llamamos la asfixia, y otros momentos en los que se privilegió el oxígeno, haciendo referencia a los programas de sustitución. En este gobierno nosotros pensamos que hay que mezclar ambas estrategias. Es necesario hacer uso de las herramientas, digamos, que hacen parte de la asfixia, como la interdicción, también la erradicación en unos casos muy puntuales, pero es necesario atacar el problema de manera estructural, y por eso también hablamos de programas de sustitución. Entonces, si bien es cierto que en algunos momentos de nuestra historia nosotros llegamos a, digamos, números de hectáreas muy bajitos, la realidad es que esos números luego no son sostenibles. Hay estudios, digamos, de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos que nos muestra, por ejemplo, cómo durante el Plan Colombia sí hubo una reducción importante de cultivos en los primeros años, pero luego, pasados 1 o 2 años, sucede lo que conocemos como el efecto globo, y es que los cultivos se desplazan. Tuvimos una, digamos, duplicación de departamentos con coca, pasamos de 11 a 22 departamentos con coca durante el Plan Colombia. Entonces, sí, evidentemente hay que usar las herramientas como interdicción y como Pero doctora erradicación, Miranda, pero eso también no hay que obedece. mezclarla con sustitución. Es necesario. Sí, pero eso no obedece también a que de alguna manera desde las políticas gubernamentales se generan casi que incentivos para que la gente siembre coca, porque si a mí me dicen como cultivador que es que el gobierno está dando ayudas, que es que está apoyando a los que tienen cultivos de coca y no sé qué, y yo tengo un cultivo normal, pues hombre, yo me paso para el de coca para que me ayuden y me den subsidios.
Claro, usted tiene toda la razón. Y ese incentivo es justamente el que estamos intentando reducir al máximo con dos mecanismos. Uno, estamos poniéndole una fecha límite a la sustitución. Por ejemplo, en el Catatumbo, que es donde tenemos el programa más grande, dijimos, únicamente van a entrar los cultivos que estén desde la fecha en que se expida el decreto de conmoción hacia atrás. Cultivos nuevos son sujetos de erradicación forzosa. Y lo es que estamos actuando en coordinación con otras entidades del Estado como Ministerio de Agricultura o la Agencia de Desarrollo Rural para que ellos se encarguen de atender a la población que no tiene coca, porque usted tiene, mejor dicho, toda la razón al decir eso, es un incentivo perverso si yo solo le doy a los que tienen coca, por supuesto. Sí, eso es lo que tiene que ver con la estrategia. Pero doctora Miranda, la frase que estamos planteando en nuestro banner no implica ya un fracaso pues en toda esta estrategia. Sigue aumentando esto, doctora Miranda, a pesar de lo que usted me dice, Juan Camilo, pero es que no aumenta de la misma manera, pero igual sigue aumentando la cifra. Esa cifra en ningún momento va a tirar para abajo. ¿Cuándo va a ser el día que en Colombia dejen de aumentar los cultivos de coca? ¿No implica ya un fracaso en el programa? No, Juan Camilo, porque estas cifras de 2023. Entonces, en 2023 ni siquiera habíamos lanzado el programa de sustitución de nuestro gobierno. Nosotros lo que esperamos es que ahora, cuando lo estamos implementando, digamos, con toda la fuerza presupuestada, la coordinación estatal, ese número descienda. Y yo quiero decirles, eso es un reto muy grande. Digamos que l- la existencia de cultivos de coca en el país obedece a décadas y décadas de abandono estatal en estas regiones de Colombia y además a una demanda mundial que también, como nos dice el informe, está cada vez más alta. Em, pero lo que sí esperamos es que con todos los esfuerzos que estamos haciendo, logremos reducir ese número. Créanme que ese es un anhelo que nosotros tenemos, estamos trabajando todos los días para eso, pero el informe no nos puede indicar un fracaso, al contrario. Yo diría que el informe lo que nos tiene que hacer es ver en qué hemos fallado y cómo podemos aumentar la cooperación Sí, internacional, pero porque si seguimos teniendo un consumo tan alto, pues va a ser difícil para nosotros dar resultados porque van a ser precios más altos que se van a pagar a los carteles y a su vez estos a los grupos armados en Colombia. Entonces es un problema que tenemos que enfrentar desde una claro, perspectiva doctora internacional. Miranda, pero poniéndose la mano en el corazón, usted trabaja todos los días en este departamento muy importante para el país, con este panorama de orden público que tenemos, con la facilidad que tienen los grupos armados para instrumentalizar a la población civil, por ejemplo, como lo vimos en el Cauca, con las denuncias que hizo el expresidente Santos, de quien lideró la firma del acuerdo de paz, diciendo que este gobierno no ha implementado nada del acuerdo, que ha sido un fracaso total la implementación. ¿Ustedes, con la mano en el corazón, creen que la cifra de cultivos de coca va a reducir en su próximo informe? El próximo informe va a ser de 2024, quiero anticiparlo. Nosotros estamos, digamos, el programa de Catatumbo es un programa que es de 2025. Seguramente podremos medir esa efectividad más con las cifras de la policía, pero si usted me pregunta, yo creo que sí la vamos a reducir en los municipios donde estamos haciendo intervención. No, a nivel nacional, doctora A Miranda. nivel, bueno, a nivel nacional me pone usted en una situación que tendría que, digamos, tener el programa funcionando en todos los departamentos, pero digamos, yo esperaría que si nosotros damos resultados en Catatumbo, en Cauca, en Putumayo y en Nariño, que son los enclaves cocaleros más grandes, eso sí tenga un impacto en la cifra global. Yo honestamente creo que sí podemos lograrlo. Y doctora Miranda, porque Es un reto, lamentablemente lo que pero Es un reto, más le digo por la situación en el Cauca que estamos viendo. sí, es muy difícil. O sea, yo no les quiero negar que esta es, digamos, una tarea bien difícil, pero imposible no es y estamos haciendo todo para poder lograrlo. Eduardo. Doctora Miranda, claro, usted está diciendo esto aquí va a haber un rezago, la política viene del año 2025, pero lo que estamos viendo lamentablemente es que este negocio del narcotráfico pues sigue aumentando, sigue creciendo.
y hasta qué punto, y se lo quiero formular de esta forma, esos ceses bilaterales del fuego, esas negociaciones de paz, han sido también enemigos de la lucha contra el cultivo de drogas. O se la volteo, ¿hasta qué punto esos ceses bilaterales, negociaciones de paz, han sido o han servido para que los grupos armados ilegales y quienes se dedican al narcotráfico aprovechen para sembrar más droga? Bueno, yo quiero agradecerle esa pregunta porque realmente hay mucha polémica alrededor de la política de paz. Yo no podría pronunciarme respecto a toda la política de paz porque no es mi competencia, pero sí le puedo decir que con respecto a la sustitución, la política de paz nos ha ayudado. Em, y se los pongo con un ejemplo. En Nariño y en Putumayo, donde estamos en diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, hemos pactado 15.000 hectáreas en Nariño y 15.000 hectáreas en Putumayo de sustitución, donde el grupo armado no se va a oponer a esa sustitución, es decir, el gobierno va a poder avanzar de forma mucho más factible, mientras que la situación en el Cauca es distinta. Ahí, pues para serles honesta, digamos, a pesar de los esfuerzos, es más difícil debido a la situación de orden público, debido a que la población tiene miedo, muchas veces está amenazada. Entonces, yo sí creo que la política de paz nos ha ayudado en ese sentido a poder poner sustitución como un punto que demuestre la verdadera voluntad de los grupos ilegales de transitar a la vía civil. ¿Y los ceses bilaterales? Pues realmente el cese bilateral, como le digo, no sería mucho de mi competencia responder esta pregunta, pero digamos en el ecosistema donde se realiza la sustitución, un cese bilateral podría ser muy efectivo en tanto la población se siente más tranquila y más segura para poder ejercer las labores de la Pero nueva nadie economía persigue a legal. quienes están sembrando droga en esos escenarios. A ver, el enfoque de este gobierno es darle prioridad en la asfixia a los grandes actores del sistema del narcotráfico, quienes se lucran más. Un dato ahí, del 100% de las ganancias digamos, del narcotráfico, el campesino tan solo se queda con el 5 o menos, a veces con el 1%. Entonces, no tendría mucho sentido invertirle todo digamos, el aparato punitivo militar a este eslabón, sino más bien dedicar esos esfuerzos a los que realmente tienen el negocio. Hay que impactar, es la cadena de valor del narcotráfico. Sí. Y a los campesinos, pues para ellos está el programa de sustitución, pero tengo que ser clara que en el momento en que haya incumplimiento, pues estos campesinos también podrán enfrentar consecuencias penales y de erradicación. Sí. Doctora Miranda, ya déjeme despedirla con este comentario, pregunta, y es, pues se me hace difícil entender un poco esta entrevista, porque lo que los colombianos ven es que los cultivos ilícitos aumentan, un informe de la ONU preocupante con corte a 2023, si quiere le agrego ese dato, por supuesto que es importante, pero que el CIMA también está diciendo que hay 6.3% en 2024. Usted me dice que esas cifras no son las oficiales por las cuales se guían el país. Es decir, que hay aumento en el cultivo de coca y que este gobierno no reconoce ningún error. Yo le voy a hacer la pregunta, ¿ustedes reconocen algún error en la política? Yo creo que uno siempre tiene que ser humilde para reconocer las cosas que hace bien y las que de pronto pudo haber hecho mejor. Yo creo que, digamos, si tuviera que mirar hacia atrás, diría, podríamos haber implementado el programa de sustitución de pronto un poco antes. Sin embargo, las dificultades presupuestales no nos lo permitieron en su momento. La realidad es que hoy ya, digamos, 2025 tenemos el presupuesto para hacerlo. Pero pues más allá de eso, yo creo que la propuesta que nosotros estamos haciendo en materia de sustitución es una propuesta que mira, digamos, hacia atrás
no únicamente para ver los errores, sino para aprender de esos errores y así lo estamos haciendo. Entonces, creería yo que nuestra política va a ser efectiva. Como yo le digo, no significa que entonces ahora el problema del narcotráfico se acabó en el mundo, porque digamos, este es un problema más grande, pero sí estamos metiendo todos los esfuerzos para hacer la parte que nos corresponde como país. Así como usted, le agradezco esa sinceridad y la humildad, doctora Miranda, que usted me dice, esto hubiera comenzado antes, le voy a sugerir una. No sé si usted estará de acuerdo conmigo. O se la voy a hacer como una pregunta. ¿Usted se siente sola en esto? Realmente ¿O el depende Ministerio de Defensa se desde qué siente lugar. sola? No, realmente nosotros tenemos una muy buena coordinación con el Ministerio de Defensa e intentamos tener una buena coordinación con otras entidades del Estado. Por ejemplo, Intentamos, sobre, doctora Miranda, pero ¿eso funciona o no? no, lo hacemos. De hecho, en Catatumbo es el ejemplo. Por ejemplo, a las personas que están ingresando al programa Renacemos, se les está ofreciendo mejoramiento de vivienda, o sea, articulación con ese ministerio, educación con gratuidad, se les está ofreciendo construcción de vías. Entonces, sí estamos teniendo una coordinación con distintas entidades del Estado para que este programa funcione. Y a la par, con Ministerio de Defensa, pues nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, em, hacer cuadrar, digamos, operativamente dónde nosotros vamos a implementar el programa de sustitución y dónde debería priorizarse las estrategias de Sí. asfixia para a la vez afectar la cadena de valor del narcotráfico. Se lo digo, doctora Miranda, porque su excompañera, que la debe conocer muy bien, Daniela Gómez, ex viceministra de Defensa, una vez lo dijo aquí en Noticias Caracol, y es que el Ministerio de Defensa estaba solo en esta lucha. No sé si usted comparta la mirada de ella. Pues realmente puedo hablar desde mi lugar. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que hemos encontrado un muy buen trabajo en equipo y lo estamos haciendo. Que cometamos errores, por supuesto que va a haber porque somos humanos, pero estamos intentando hacer el mejor trabajo posible y coordinarnos con ese ministerio sobre todo, porque creo yo que eso es lo que ha fallado en gobiernos anteriores, como lo decían ustedes mismos, en algunos se ha privilegiado únicamente la asfixia, no está bien tampoco, tenemos que llegar a un punto de equilibrio donde prioricemos ambas estrategias en la proporción adecuada. Gloria Miranda, la directora de sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia, hablando aquí en Noticias Caracol en vivo. Doctora Miranda, muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes. Eduardo, gracias. Bueno, a la doctora Miranda, muchas gracias. Una entrevista bastante extensa, Juan Camilo, donde queda pues un panorama complejo. Ella misma nos dice, pues digamos, puede haber algunas mm, sorpresas quizá en las cifras por venir. Es cierto lo que ella plantea y es que son unas cifras muy rezagadas y esto ha ocurrido históricamente. Siempre las cifras de Naciones Unidas pues ocurren varios o se conocen varios años después de que se han dado, pero el problema es esto que usted decía y es que no tiende a mejorar. Y aquí digamos es lo que vemos es un gobierno que por ahora se la va a jugar a fondo con su estrategia, una estrategia que para muchos analistas, hay que decirlo también, Juan Camilo, pues ha sido equivocada. Ella dice, bueno, se trata de equilibrar la asfixia con dar también algo de oxígeno, pero lamentablemente parece ser, Juan Camilo, que aquí lo que se está dando es un tremendo oxígeno a esa política de drogas y lo que le estamos es Pero, dando vida Eduardo, a esa problemática. yo puedo estar de acuerdo, no, estamos todos de acuerdo, claro, pues es imposible, el informe lo dice. Las cifras son 2023, de hace 2 años, en eso estamos de acuerdo, Eduardo. Pero lo que sí es que no es la única entidad, hay una entidad adscrita a la Policía Nacional, que se la cité a la doctora Miranda, es el CIMA, y el CIMA ya tiene cifras de 2024, ya me dice que no es la que seguía por el registro de cultivos ilícitos en el país, pero el CIMA ya dice que esto sigue aumentando, que esto va ya en 263.000 hectáreas en nuestro país, y las proyecciones de los analistas es que cité a analistas como Daniel Mejía,
que lo que están Sí. diciendo es que las proyecciones son de 280.000, 300.000 hectáreas. Bueno, la doctora Miranda es un poco más optimista y dice, no vamos a llegar a esa cifra. No creo que Esos alcancemos analistas que esa son cifra. conocedores, Sí. que son conocedores del tema, pero evidentemente aquí, Juan Camilo, si bien hay que dar un toque humanitario de muchos campesinos que a lo mejor no tienen otra alternativa diferente a seguir ese camino del cultivo de uso ilícito, lamentablemente también hay que darnos cuenta de que aquí estamos tratando con criminales y son los criminales de la peor calaña. Y si de alguna manera el gobierno persiste en quizá no endurecer esas políticas, pues lamentablemente lo que vamos a hacer es a seguir viendo cómo eso crece y lamentablemente lo que eso desencadena, porque muchas de las situaciones de violencia que se están dando en Colombia, por no decir todas, Sí. obedecen precisamente a todo eso que está ocurriendo con el narcotráfico. 10:04 minutos de la mañana, hablando de este informe de las Naciones Unidas sobre las drogas en el mundo.